la música y el gran conflicto. Tenemos un pensamiento muy bonito y este pensamiento dice, la música es el verdadero lenguaje universal. Los hermanos que tienen ese conocimiento tan profundo de música no van a dejar prácticamente que este pensamiento quede así, en un lugar vacío, sino que esta es la realidad. Existen muchas personas que pueden hablar diferentes idiomas y tal vez no pueden tener esa comunicación unos con otros, pero si son músicos y le dan una partitura, ellos pueden leer la partitura porque la música es el verdadero lenguaje universal. Muy importante que nosotros podamos entender esto, mis queridos hermanos. Nuestro texto de introducción está en Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 23. La palabra de Dios dice, cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salvación. Nosotros como pueblo de Dios debemos de cantar a Dios. El canto y la música están asociados a la verdadera adoración a Dios, quien se merece la honra y la gloria. Por eso nuestros queridos hermanos que han llevado la logística de poder analizar, de poder entender, de poder, mis queridos hermanos, presentar las diferentes ofrendas que se van a presentar para honrar y glorificar el nombre de Dios, son, mis queridos hermanos, para honrar el nombre de Dios. Que cada uno de nosotros podamos saber que cuando elevamos una alabanza, que cuando ejecutamos un instrumento, la honra y la gloria solamente es para Dios, quien sea bendito su nombre por la eternidad de los siglos. Por eso, en Primera de Crónicas 16:23 dice, cantad a Jehová toda la tierra y anunciad de día en día su salvación. A través de los himnos, a través de los cantos, podemos presentar el plan de la salvación. Qué maravilloso es saber, mis queridos hermanos, que existe un plan de la salvación y está tan asociado con la música de origen celestial. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. La música, mis queridos hermanos, es de origen divino. ¿Y por qué estoy presentando esto como un preámbulo? Para poder entrar a ver en qué consiste el tema de la música y el gran conflicto. Necesitamos entender que la música es de origen divino. Dios es el autor de la música. Dios prácticamente colocó en su plan de adoración que la música es parte de la adoración. Y es por eso que nosotros necesitamos comprender que la música es de origen divino. Muy bien. Veamos algo más, mis queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a ver una reseña histórica de la música. En esta reseña histórica de la música, nosotros vamos a ver algo fundamental. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta reseña histórica de la música? Vamos a ver en primer lugar que la música en una oportunidad se pervirtió. ¿Y por qué se pervirtió la música, mis queridos hermanos? La música lamentablemente sufrió una perversión y esta perversión fue originada por Satanás. Veamos lo que dice el espíritu de profecía. Y quiero que también ustedes vean cómo fue que la música se distorsionó, cómo fue que la música se desentonó. Satanás desentonó los acordes celestiales. Satanás prácticamente sacó de contexto la música de origen divino. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14, podemos ver por qué Satanás sacó de contexto el origen santo de la música divina. ¿Por qué? Porque él dijo, subiré en las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo. ¿Y por qué Satanás trató la manera de poder sacar de contexto la música? Oiga lo que dice
Mensajes para los jóvenes, página 293. La música es uno de los instrumentos más atrayentes que Satanás utiliza para hacer caer a las almas. Es a través de la música que Satanás tiene acceso a la mente de todas las personas. Satanás fue el que recibió el derecho de Dios de ser el maestro que dirigía los coros en el cielo. Él era diestro en conocer todo acorde musical. Él conocía muy bien, mis queridos hermanos, la entonación de los coros del cielo. Eran dirigidos por este maestro, un maestro especial que Dios lo formó, que Dios lo creó para que dirigiera ese coro. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. Y lo que nosotros necesitamos comprender, mis queridos hermanos, es lo siguiente. Satanás pervirtió la música. ¿Y por qué Satanás pervirtió la música, mis queridos hermanos? Porque él tenía un plan. ¿Y cuál era el plan de Satanás? El plan de Satanás fue que la nota que desentonó la armonía del cielo fue que entró el orgullo en él. Y por haber entrado el orgullo en él trataba la manera, él quería ser la nota tónica del cielo. Pero ¿saben una cosa? La nota tónica del cielo era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial le dio toda la gloria, todo el poder a su Hijo en el cielo. Él era la majestad del cielo y eso no le gustó a Satanás. Por lo tanto, desentonó el coro celestial porque el diablo quería ser la nota tónica del cielo. Pero no, la nota tónica del cielo es nuestro Señor Jesucristo. La música juega un papel importante en la controversia que se viene desarrollando entre el bien y el mal. ¿Por qué la música juega un papel importante? Miramos nosotros cómo esta controversia entre el bien y el mal se viene desarrollando desde el cielo, mis queridos hermanos. Y después, cuando terminó esa guerra en el cielo y Satanás fue arrojado a la tierra, ahora el centro de la controversia entre el bien y el mal está localizado en nuestro planeta Tierra. Y nosotros somos espectadores de lo que está sucediendo, de los acontecimientos que están pasando en nuestro planeta Tierra. Esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Cuando nosotros analizamos más detenidamente este tema, podemos ver lo que dice este párrafo de la educación en la página 39. Este párrafo de la educación de la página 39, hablando acerca de lo que le pasó al pueblo de Israel en su experiencia por el desierto, dice la sierva del Señor de la siguiente manera: mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Recuerdan, el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida y durante su peregrinaje el canto formaba parte de la misión de Dios para poder grabar muchas lecciones preciosas en la mente de su pueblo. Cuando fueron librados del ejército de Faraón, noten bien esto, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Éxodo 15:1, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. En las diferentes escenas donde ha existido controversia entre el bien y el mal, después de la victoria viene un cántico de victoria, un cántico de regocijo, como lo experimentó el pueblo de Israel. Lo mismo sucedió en el cielo. Cuando hubo esa guerra y el diablo fue echado del cielo, hubieron cánticos de victoria en el cielo. Alegraos, dice, los que moráis aquí en este cielo, porque el gran adversario, el gran dragón, la serpiente antigua que acusaba, dice, a nuestros hermanos, fue arrojado lamentablemente a la tierra. Y ahora, mis queridos hermanos, en la tierra, Satanás, con todos esos dones que recibió, está tratando la manera de poder pervertir la música en tales extremos que necesitamos ser cuidadosos para no ser engañados por el enemigo.
Dice, de ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino. La música en el plan original de Dios tiene el propósito original de que nosotros podamos apartar nuestros pensamientos de nuestras pruebas y de nuestras muchas dificultades que podamos encontrar en nuestro peregrinaje. ¿Cuántas veces estamos tristes? ¿Cuántas veces la agonía de una prueba viene a nuestra mente, a nuestro corazón? Pero cuando oímos alabanzas que elevan nuestro pensamiento al Creador, nuestras dificultades se apartan de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora vean lo que está escrito ahí en letras rojas. Se calmaba el espíritu inquieto. Por favor, hermanos, escuchen esto. La música puede calmar el espíritu inquieto y turbulento. Se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. Cuán importante es que nosotros entonces comprendamos cuál es el propósito original de Dios con relación al gran tema tan profundo de la música. Cuando nosotros escuchamos una música que no va a apacentar y darnos la paz en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, y esa música no es capaz de poder fijar los principios de la verdad y que se fortalezca nuestra fe, esa música, aunque suene como la Biblia lo menciona, aunque parezca cristiana, pero no es cristiana, tiende, mis queridos hermanos, a ser el instrumento que el diablo quiere usar para poder alejarnos de la verdad presente para el tiempo del fin. Muy importante que nosotros podamos entender. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Con esos cantos de alegría, con esos cantos que apartaban sus pensamientos de las dificultades, del desierto en el camino. ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Veamos lo que pasó. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte con las dos tablas del testimonio, escuchen, oyeron los gritos de la multitud excitada. ¿Cómo estaba la multitud? Excitada. La gran pregunta es, ¿por qué estaba excitada la multitud? Que evidentemente se hallaba en un estado de alocada conmoción. Estaban excitados en sus emociones y estaban alocados en una terrible conmoción. Ahora veamos los dirigentes. ¿Dónde están los líderes del pueblo que deben de tener ese discernimiento espiritual de poder saber qué es lo que agrada al Señor? Veamos un líder en los días del pueblo de Israel y aparece Josué en escena y vean lo que dice. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos y dijo, hay gritos de pelea en el campamento. Les quiero hacer una pregunta a ustedes, queridos hermanos, y quiero dirigirme a los queridos pastores que están unidos en esta oportunidad. ¿Cuántas veces yo me he convertido como un Josué? Que tal vez soy misionero, que tal vez quiero hacer la obra de Dios, pero no tengo ese discernimiento espiritual de poder comprender cuál es el origen de la música que se puede escuchar en nuestras congregaciones. Hay música que hacen llorar a los ángeles. Josué como soldado pensó que se trataba de un ataque de sus enemigos. Pero ahora oigan esto. Pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. Aquí entra en acción otro líder del pueblo. Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín. Había fiesta en el campamento de Israel. Estaban excitados, dice la escritura, por los gritos de la multitud. Estaban en un estado de alocada conmoción. La gran pregunta es, ¿por qué habían alcanzado ese estado emocional los israelitas? Moisés dice, no son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos. Oigo cánticos de coros. La gran pregunta es, pero esos coros, ¿qué melodías, qué música, qué entonación, qué letra tenía? Es la pregunta.
¿Estaban adorando a Dios o a quién estaban adorando? La apostasía en el Sinaí. Les quiero invitar, mis queridos hermanos, que busquen en el espíritu de profecía, en patriarcas y profetas, y vean lo que dice la idolatría en el Sinaí. Y la idolatría está acompañada a la música que parece de Cristo, parece cristiana, pero no es música cristiana. ¿Qué dijo Moisés? Oigo cánticos de coros. Ustedes lo pueden ver en Éxodo 32, 17 al 18. Ahora vean, mis queridos hermanos, algo fundamental. Moisés dijo, oigo cánticos de coros. Pero ¿qué sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 347 y 348? Oigan, mis queridos hermanos, todo el universo presenció las escenas del Sinaí. Es interesante. Hoy en este evento de música sacra que tenemos virtual, todo el universo, el cielo, mis queridos hermanos, observa cuáles son las alabanzas, las ofrendas que traemos al altar del Señor. Y no queremos cometer el mismo error que cometieron los israelitas. Todo el universo presenció las escenas del Sinaí. En la actuación de las dos administraciones se vio el contraste entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Noten bien esto. Otra vez los inmaculados habitantes de otros mundos volvieron a ver los resultados de la apostasía de Satanás y la clase de gobierno que él habría establecido en el cielo si se le hubiera dejado dominar. Historia de los patriarcas y profetas. Mis queridos hermanos, ahora yo les hago una pregunta. ¿Y qué usó Satanás en esa apostasía en el Sinaí? Usó, mis queridos hermanos, la música egipcia. Y recuerden ustedes que Moisés estaba muy asociado. Moisés había vivido dentro de la nación de los egipcios. Él conocía muy bien la forma de música que se escuchaba en el campamento de Israel cuando bajó, y entonces hizo la diferencia. Aunque estaban adorando a Dios, la adoración verdadera no era hacia Dios. El objetivo principal era cambiar, que la verdad de Dios no estuviera en el pueblo de Dios, que no se fortaleciera su fe. Y por eso vemos la terrible apostasía que sucedió en el Sinaí. Pero quiero decirles algo, mis queridos hermanos, y vean esto, muy importante. ¿Cuántos líderes estaban dirigiendo al pueblo de Israel? Sabemos nosotros que la Biblia nos menciona 3 líderes importantísimos. Está Aarón, está Josué y está Moisés. ¿Quién había quedado con el pueblo de Israel? Había quedado Aarón. Ahora viene la pregunta, ¿pero qué pasó con Aarón? ¿No sabía este sacerdote cómo era la forma de adorar a Dios? ¿Pero qué pasó con Aarón? La sierva del Señor dice, hoy en nuestro medio existen muchos Aarones dóciles que permiten, dice, ¿qué cosa? Permiten, mis queridos hermanos, complacer los deseos de la multitud mixta. La multitud mixta es gente que está con el pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. ¿Y qué puedo decir de Josué? Josué son aquellos líderes que no tienen un pensamiento claro, no distinguen entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por Moisés. Y yo te invito a ti, querido director de música de las diferentes asociaciones y uniones, que tú tengas el pensamiento de Moisés, que puedas hacer diferencia entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el profeta Isaías en el capítulo 5 y en el versículo 20 dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que hacen pasar lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que hacen de la luz tinieblas. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacer de la luz tinieblas. Debemos de levantar, mis queridos hermanos, el estándar en cuanto a la verdadera adoración a aquel que se la merece, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, que un día murió por ti y por mí. Y la música es de origen divino, pero hay que tener cuidado porque hay 2 gobiernos que están en pugna. El gobierno de Dios, que avala la música sagrada, la música sacra,
y el gobierno de Satanás que pervierte la música. Pero ¿cómo lo hace el diablo? Veamos un poquito más qué pasó en esa apostasía en el Sinaí. Vean, mis queridos hermanos, qué pasa en la apostasía en el Sinaí. Y quiero leer Éxodo capítulo 33, del versículo 3 al 6. Y dice la Biblia: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón, tal y como él los pidió. Y él los tomó de las manos de ellos. Oigan, el dirigente de Israel, Aarón, fue el que tomó todo ese material, todas esas joyas que trajeron los israelitas, e hizo de ello un becerro de fundición. Noten, mis hermanos, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Quiero subrayar esto. Uno de los mensajes subliminales que aparecen en la adoración a Dios en la apostasía de Israel fue que a través del buril, que a través del becerro de oro, estaban adorando a Dios. Querido hermano y querida hermana, muy bonita puede ser la alabanza que tal vez tú estás entonando, pero si esa alabanza ha sido formado, espiritualmente formada, a través de un becerro de fundición, y quieres traer tu ofrenda al altar del Señor, ¿sabes, mi querido hermano y mi querida hermana, qué dice el testimonio? Los ángeles se retiran de nuestras reuniones cuando traemos una música que no agrada al Señor. Y esto fue lo que hizo el líder de Israel. Presentó el becerro de oro y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y oiga lo que sigue diciendo: y viendo esto, Aarón edificó un altar. Noten esto: edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero ¿cómo va a ser fiesta para Jehová? Estaban celebrando fiesta a Dios, pero había un mensaje subliminal a través de los diferentes altares donde estaba el becerro que adoraban. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mis queridos hermanos, lo que pasó en el pueblo de Israel en esta terrible apostasía, que Moisés fue el único líder que percibió cuál era el origen, mis queridos hermanos, pudo hacer diferencia entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios, y puso un orden en el campamento de Dios, pero esto trajo confusión en el campamento. Y no tengo tiempo, mis queridos hermanos, para poder mencionarlo, pero yo sé que ustedes, mis queridos hermanos, han leído Éxodo capítulo 32 y se dan cuenta cuáles fueron los resultados de esta terrible apostasía en el Sinaí. Pero hablemos un poquito más, sigamos adelante. Antes de Cristo, ¿qué sucedió con la música antes de Cristo? Hace unos 2500 años, la música se ha considerado una fuerza tan potente e influyente en la sociedad que afecta a niños, jóvenes, adultos y viejos. Noten este pensamiento muy importante. Afecta a todo el ser. Afecta a la mente, afecta al corazón y afecta al cuerpo. Ese era el pensamiento, mis queridos hermanos, que muchos filósofos, políticos y religiosos entendían. Y estos principales hombres trataban la manera de tener un control sobre el tipo de música, incluso a través de la constitución de su nación. Trataban la manera de poder controlar la diferente música que llegaba a sus países. Noten esto, es muy importante, mis queridos hermanos. Ahora, ¿por qué? En el año 360 antes de Cristo, en la antigua Grecia, Aristóteles, ¿qué dijo? Aristóteles enseñaba que la música irrita directamente las pasiones. Noten esto, mis queridos hermanos. La música irrita directamente las pasiones o estados del alma. La música unida a la letra comunica un mensaje que afectan tus emociones. Son estudios que muchos comenzaron a hacer con relación a ver el cambio que tenían muchas personas con relación a la música y que afectaba directamente sus pasiones y afectaban sus emociones. Avancemos un poquito más.
En el siglo III, en Japón se estableció una oficina imperial de música llamada el Hagaku-ryo para controlar actividades musicales. Noten bien esto, Japón en el siglo III comenzó a tener actividades para poder controlar o poder tener prácticamente un filtro de ver qué actividades musicales se presentaban, pero no solamente Japón, otras culturas antiguas como Egipto, India y China manifestaron preocupaciones similares cuando había actividades musicales. ¿Cómo la música afecta la conducta del individuo, hermanos? Es impresionante cuando nosotros analizamos todos estos puntos. ¿Y por qué es muy importante todo esto? Ahora, ¿qué dijo? Esto lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir porque, hermanos, aquí hay un mensaje que a mí me llama la atención. En el año de 1894, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, conocido como el fundador del comunismo, ¿saben qué dijo él? La música puede ser un medio para la rápida destrucción de la sociedad. Escuchen estos mensajes, hermanos. Para la rápida destrucción de la sociedad. ¿Y qué nos dicen estos mensajes de estos hombres que tal vez no creían en Dios, que tenían ideas raras, hermanos, pero trataban la manera de ver cómo la música prácticamente afectaba las emociones de un grupo de personas? Y nosotros necesitamos ser cuidadosos con esto, mis queridos hermanos. La música, mis queridos hermanos, es considerada por muchos especialistas como una fuerza tan potente e influyente que actúa en forma inmediata en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Y lo terrible, afecta la voluntad, produciendo cambio de ánimo en las personas. Es interesante ver cómo la música puede cambiar, llevar de un estado de ánimo inactivo a un estado de ánimo activo a ciertas personas. Llevar prácticamente de una emoción tan alegre de una emoción tan triste, mis queridos hermanos. Por eso dice, afecta la voluntad, produciendo cambio de ánimo en las personas. Hay un libro titulado La psicología de la música en la página 39. Me gustó este párrafo y lo comparto con ustedes. Y dice, la música es hecha de un material que es el más poderoso estimulante, conocido entre los procesos de la percepción, y opera en nuestra facultad emocional con mayor intensidad y rapidez que el producto de cualquier otro acto. Increíble cómo la música puede activar en ti emociones negativas o emociones positivas. Si tú escuchas una música y esa música eleva tu pensamiento a Dios, pero no te va a colocar en una posición o en un estado de ánimo negativo, debes de tener mucho cuidado, mi querido hermano y mi querida hermana, porque la guerra que vamos a tener en el tiempo del fin va a generar un conflicto inmediato que va a alterar las emociones de los seres humanos. Y por eso Proverbios 25:20, Salomón escribió, el que canta canciones al corazón es como el que quita la ropa en tiempo frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Tan profundas son estas palabras de Salomón y ahora son confirmadas especialmente por muchas personas. Veamos ahora, mis queridos hermanos, para poder pasar a ver en qué va a consistir la controversia entre el bien y el mal. La controversia entre el bien y el mal está por finalizar. Y la historia de Babilonia se repetirá en nuestros días, mis queridos hermanos. La historia de lo que pasó en Babilonia, la gran Babilonia del gran rey Nabucodonosor, la historia que marcó prácticamente a la nación judía. Cuando estaban cautivos en Babilonia, ellos tenían que ser representantes de Dios, tenían que dar a conocer el mensaje de Dios, pero pasó algo muy importante. Y queremos leer lo que dice Primera de Timoteo 4:1, porque es un texto muy importante. La Biblia dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, oigan esto, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántas personas actualmente están lejos de Dios
porque les gusta escuchar un sinnúmero de cosas, y especialmente dentro de los mensajes de mucha música secular o de mucha música profana, como lo vimos en el tema de ayer del pastor Lauro Vasconcelos. ¿Cuántos están escuchando a espíritus de demonios con ese tipo de música, con esa clase de música que entra a tu mente y a tu corazón y perturba, excita tus emociones? Hay personas que se ponen alocadas. ¿Recuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Con el tipo de música que tenían, se alocaron y quedaron en un terreno peligroso. Estaban en un terreno encantado, donde fueron hipnotizados, donde fueron hechizados. Y debemos de tener cuidado porque este texto dice, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver una analogía de lo que le pasó a Babilonia y de lo que le va a pasar al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Vamos al libro de Daniel capítulo 3 y versículo 1. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, casi 60 metros de altura, y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo Dura. Hoy también, mis queridos hermanos, en una analogía, el campo Dura, mis queridos hermanos, es el mundo, y se está levantando una gran imagen. Esa gran imagen es la imagen del domingo. Todos muy pronto serán llamados a adorar al domingo como día de reposo en la provincia de Babilonia. La gran Babilonia formada por los 3 espíritus inmundos, formados por el catolicismo, por el protestantismo y por el espiritismo, tratarán la manera de poder levantar esa gran imagen en el campo Dura, y todos serán llamados para poder adorar a esa imagen en un símbolo del domingo, un día falso de reposo. Y dice la Biblia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Y noten esto, hermanos queridos, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es muy importante que nosotros necesitamos entender. Muy pronto vamos a ver nosotros la dedicación al domingo, y está siendo exaltado por muchos líderes religiosos, está siendo exaltado por muchos líderes políticos. Le están dando mucho énfasis al domingo como un día de la familia, como un día de descanso. Y muy pronto, querido hermano y querida hermana, se repetirá la historia que le pasó al pueblo de Dios dentro de Babilonia. El campo Dura representa el mundo entero, y la gran Babilonia vendrá con sus líderes religiosos y políticos y tratarán la manera de dedicar esa estatua, esa imagen como un símbolo del domingo, y van a levantarla y todos vamos a tener que entrar en acción. Y lo más importante, hermanos, de esto es, escuchen ahora lo siguiente. Vamos a ver la siguiente vista. ¿Qué es lo que pasará? Veamos algo muy importante. Daniel 3, 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Y qué anunciaba el pregonero en alta voz? Oh, a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina de la flauta, noten esto, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mis queridos hermanos, en la controversia entre el bien y el mal, la música estará en los dos gobiernos que ya fueron presentados. En el lado de Dios hay música sacra, hay música que le agrada a Dios. Y en el lado del enemigo va a haber esa música que va a perturbar tu espiritualidad. Y vas a estar preparado para poder recibir la marca de la bestia. Mis queridos hermanos, la música está dentro del gran conflicto que viene, que le espera al pueblo de Dios. Ten cuidado con el tipo y la clase y el estilo de música que tú escuchas, mi querido hermano y mi querida hermana.
ten cuidado, porque hay música que va a perturbar tu espiritualidad y puede hacer que pierdas tu espiritualidad. Mis hermanos queridos, este mensaje debiera repercutir en nuestra mente y en nuestro corazón. En el tiempo del fin, la música estará en el medio del conflicto entre el bien y el mal. Pero yo te invito a ti en esta hora que estés del lado de los que seguimos el plan de Dios. Dios quiere que nosotros podamos hacer reformas en cuanto a la verdadera adoración, porque los instrumentos musicales comenzaron a sonar. Sí, mi querido hermano y mi querida hermana, espiritualmente en una analogía podemos mencionar que los acontecimientos que nosotros escuchamos, noten bien esto, que todas las cosas que están sucediendo, como la pandemia del COVID, como los terremotos, con todos los acontecimientos que ponen en alerta a una sociedad, son los instrumentos musicales que comienzan a sonar y son el preámbulo para adorar la ley dominical, adorar al falso Dios en el día de reposo. Mis queridos hermanos, no es el domingo, es el sábado el verdadero día de adoración. Y esto se va a volver a repetir para el tiempo del fin. Lo más triste, hermanos queridos, es ¿cuántos quieren quedarse en pie? Es la pregunta. Yo quiero quedar en pie delante de Dios con su bendición. Yo te invito a ti que te pongas también de pie y que te levantes y digas, yo quiero estar de pie y no adorar esta imagen que vendrá para perturbar la fe del pueblo de Dios. Los instrumentos ya comenzaron a sonar. Y se está preparando el fuego, queridos hermanos. Ese fuego que va a probar la fe del pueblo de Dios. Y veamos lo que dice Daniel 3:6. Y vamos a hacer una analogía y una comparación con Daniel 3:6 y Apocalipsis 13:15. Vean, hermanos, por eso les digo, la historia se repite. Y dice Daniel capítulo 3 y versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Muy pronto el pueblo de Dios, en una forma simbólica, va a tener que pasar por esta prueba que pasó el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. ¿Y dónde está la prueba? Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Verdad que hay un simbolismo, un paralelismo entre estos dos versículos? El que no adoraba la imagen de oro que formó Nabucodonosor iba a ser echado en un horno de fuego. Ahí iba a sufrir el martirio. Ahora que dice Apocalipsis 13:15, el que no adore a la imagen de la bestia, ¿qué es lo que va a pasar? Dice aquí, va a matar a todo el que no la adore. Vean, hermanos queridos, la historia se vuelve a repetir. Pero yo quiero detenerme aquí un poco. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Quiero invitarte a ti, querido hermano, que estás siguiendo este programa en este momento. ¿Tú estás preparado para ese horno de la persecución que se avecina? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus dudas? Querido hermano, no le temas a la persecución que viene. No le temas a la pandemia en que estamos viviendo. Teme, mi querido hermano, si no estás preparado, si no has hecho una consagración como Dios pide. Este es el momento indicado en este día de ayuno y de oración, donde todos estamos orando. No importa si vamos a ser echados en ese horno de fuego de la persecución. Nuestras vidas van a quedar protegidas por el poder de Dios. Lo único que se le quemó a esos 3 jóvenes hebreos fueron esas sogas con que los ataron. Babilonia los ató con una soga, pero esas sogas fueron quemadas dentro del horno. Yo no sé cuáles son esos lazos que te atan al mundo. Yo no sé cuáles son esos lazos que te atan a Babilonia. ¿Es la música de Babilonia? ¿Es la vestimenta de Babilonia? ¿Es la comida de Babilonia? ¿Son los placeres de Babilonia? Querido hermano, coloca tu vida en las manos de Dios, porque en ese horno el pueblo de Dios será purificado y Dios va a consumir esos lazos que te atan a la gran Babilonia. Y entonces se va a escuchar el mensaje: salí de ahí, pueblo mío. Pero ¿saben qué me da tristeza, hermanos?
la gran mayoría dobló rodillas a la imagen que levantó Nabucodonosor. ¿Y saben qué dice el espíritu de profecía? Muchos de los observadores del sábado se quedarán sin el sello de Dios. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las huestes del demonio? Con las huestes de Satanás. Oigan, querido hermano y querida hermana, lo que dice esta carta inspirada de la sierva del Señor, carta número 12 del año de 1893. Cuando un alma es arrebatada de las filas de Cristo, la sinagoga de Satanás canta su triunfo infernal. Ay, mi querido hermano, cómo sufren los ángeles del cielo, cómo crucificamos a Cristo nuevamente cuando nos alejamos de su gracia, cuando caemos de su gracia. ¿Qué pasa con el coro satánico? El diablo dirige el coro y dice que cantan un cántico infernal cuando ven que un alma cae de la gracia de Cristo. ¿Acaso no dice lo contrario el Evangelio de Lucas capítulo 15? ¿Acaso no dice el Evangelio de Lucas 15 que por un pecador que se arrepiente hay gozo y alegría en el cielo? ¿Cuántos en esta hora no han hecho su decisión por Cristo? Querido hermano y querida hermana, tal vez yo no te pueda ver. Aquí estoy enfrente de mi computadora. Aquí estoy solo en mi habitación. Pero yo sé que este mensaje está llegando a ti en este momento. No importa dónde tú estés, querido hermano y querida hermana. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, yo no quiero que el diablo cante su cántico infernal. Yo no me quiero perder. Si hay necesidad de pasar por el horno de la persecución, que se quemen las cosas mundanas, pero que mi vida permanezca fiel a tu servicio. Y entonces va a haber un cántico de victoria, va a haber un cántico de salvación. Los ángeles se unirán de ver tu fe, que es probada en el horno de la persecución. Querido hermano y querida hermana, se acerca la prueba para el pueblo de Dios. Muy pronto en el campo dura, simbólicamente en el mundo entero, van a haber llamados de líderes políticos y religiosos para que establezcan la ley dominical y se adore el falso día de reposo. Pero el pueblo de Dios va a permanecer firme, inconmovible, porque confía en aquel que tiene la victoria. Y Dios tiene la victoria. Y Dios nos va a dar la victoria, querido hermano y querida hermana. Pero por favor, en el nombre de Jesús te digo, no hagas que la sinagoga de Satanás cante su triunfo infernal cuando te alejas de Dios. No lo hagas, querido hermano. Más bien, hoy, como ministros del Evangelio, como pueblo de Dios, como los líderes locales, debemos de escuchar el mensaje de Joel capítulo 2, 15 y 17, que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Nuestra conferencia general ha proclamado ayuno este sábado 18 de julio. Convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Oh, queridos pastores, no hagamos la obra que hizo Aarón en el campamento de Israel. No tengamos la misma visión de Josué. Oremos al Señor, lloremos a Dios para que tengamos esa visión espiritual y digamos: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Toca trompeta en Sión. Querido hermano y querida hermana, queridos líderes, nosotros necesitamos levantar nuestras manos paralizadas, nuestras rodillas endebles, y tratar la manera que lo cojo no se salga del camino, sino que poder poner nuestras vidas en las manos de Dios y que Dios pueda cumplir su voluntad para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pero saben, hermanos, este párrafo me llena de gozo y de alegría. Noten lo que dice Historia de la Redención. Muy pronto vendrá el conflicto entre el bien y el mal. Aunque el pueblo de Dios pasará por escenas terribles, también hay un cántico de victoria para aquellos
que van a vencer, que van a luchar y no van a adorar la imagen que se va a levantar. Y oigan cómo dice este párrafo, muy importante, impresionante. No hay palabras para describir la magnificencia de este espectáculo. Cuando se acercó la nube viviente de insuperable gloria y majestad, pudimos contemplar con nitidez la amable figura de Jesús, que ahora, mis hermanos, ya no tenía una corona de espinas, ceñía su santa frente, en cambio, una corona de gloria. Sobre sus vestidos y sus muslos había un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su rostro resplandecía más que el sol al mediodía. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies tenían el aspecto del bronce bruñido. Y noten esto, queridos hermanos, su voz tenía el sonido de numerosos instrumentos musicales. Satanás va a escuchar esto porque la nota tónica del cielo es la maravillosa persona de Jesús, mis queridos hermanos. Y su voz tenía el sonido de numerosos instrumentos musicales. ¿Qué pasó? La tierra tembló delante de él. Los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre que adoraron esa imagen, la ley dominical, el domingo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios nos guarde, queridos hermanos, de no estar en este grupo, sino de estar en pie con aquellos hijos fieles de Dios, como lo dice: los que poco antes habrían eliminado de la tierra a los fieles hijos de Dios. Vieron entonces la gloria del Señor que reposaba sobre ellos, y en medio de su terror, noten esto, hermanos, escucharon las voces de los santos que en gozosa melodía decían, cantaban: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Querido hermano y querida hermana, ¿en qué grupo quieres estar tú? Yo quiero estar en este grupo que dirá: he aquí, este es nuestro Dios. Quiero unirme al canto de los redimidos. Quiero unirme, querido hermano, a ese cántico maravilloso. Pero estos son aquellos que batallaron tesoneramente contra la bestia, su imagen, su número y su marca. Y dice Apocalipsis 14, 1 al 3, haciendo la conclusión final de este mensaje en esta oportunidad. Y dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como del sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Hermanos, es un cántico de victoria, y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados dentro de los de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios, porque hay un cántico de victoria, hay un cántico para aquellos fieles que no van a adorar en el campo dura la imagen que la gran Babilonia va a levantar. Y entonces, como dice Mensajes Selectos, capítulo 3, página 382, es mediante la música, con nuestras alabanzas, en donde se elevan hacia quien es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Siempre hubo música en el plan de Dios, y en el conflicto entre el bien y el mal, queridos hermanos, el gobierno de Satanás también tendrá su música, pero también el gobierno de Dios tiene su música, la música que le agrada a Dios. En esta hermosa hora del Santo Sábado, yo quiero hacer un apelo a mis queridos hermanos. En primer lugar, quiero apelar a los queridos músicos. Tenemos muchos músicos, hermanos, miembros de iglesia,
que han alcanzado y han perfeccionado este tema de la música. Necesitamos el apoyo de ustedes, queridos hermanos. Necesitamos, queridos pastores, que nosotros podamos tener esa visión espiritual para poder saber, discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, para poder unirnos en este coro celestial que el Señor está buscando. Hoy el Señor está buscando a personas que van a cantar ese cántico de victoria. Y yo quiero estar allí y te invito, querido hermano y querida hermana, para que también tú puedas estar allí. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Que Dios pueda darnos su bendición. Y que Dios nos perdone si muchas veces tal vez no hemos cumplido su voluntad. Muchas gracias a ustedes por su fina atención. Que la paz de Dios quede con ustedes en esta tarde y disfruten el concierto que se ha hecho para honrar y glorificar el nombre de Dios. Que la paz de Dios quede con ustedes, es mi deseo en oración. Amén.